Por la noche, Hervé Joncourt preparó las maletas. Después se dejó llevar a la habitación pavimentada de piedra para el ritual del baño. Se recostó, cerró los ojos y pensó en la gran pajarera, loca prenda de amor. Le pusieron sobre los ojos un paño húmedo. No lo habían hecho nunca antes. Instintivamente intentó quitárselo, pero una mano cogió la suya y la detuvo. No era la mano vieja de una vieja. Hervé Joncourt sintió resbalar el agua por su cuerpo, primero sobre las piernas y después a lo largo de los brazos y sobre el pecho. Agua como aceite. Y un silencio extraño a su alrededor. Sintió la ligereza de un velo de seda que descendía sobre él y la mano de una mujer, que lo secaba acariciando su piel por todas partes, aquellas manos y aquel paño tejido de nada. Él no se movió en ningún momento, ni siquiera cuando sintió que las manos subían por los hombros hasta el cuello y los dedos, la seda y los dedos, subían hasta sus labios y los rozaban, una vez, lentamente, y desaparecían. Hervé Joncourt sintió todavía que el velo de la seda se levantaba y se separaba de él. La última cosa fue una mano que abría la suya y que dejaba algo en la palma. Esperó largamente, en el silencio, sin moverse. Después, con lentitud, se quitó el paño mojado de los ojos. No había ya luz apenas en la habitación. No había nadie a su lado. Se levantó, cogió la túnica que yacía doblada en el suelo, se la echó por los hombros, salió de la habitación, atravesó la casa, llegó ante su estera y se acostó. Se puso a observar la luz que temblaba borrosa en la lámpara y con cuidado detuvo el tiempo durante todo el tiempo que lo deseó. No fue nada. Después, abrir la mano y ver aquella hoja de papel, pequeña, unos pocos ideogramas dibujados uno debajo del otro, tinta negra. Seda, Alessandro Arico. Una joia absoluta. Crec que encara que no t'agradi llegir, t'agradaria llegir aquest llibre. Està fet de capítols molt curtets, a vegades només durant una pàgina, està plena de sensibilitat, està plena de poemes, poesia narrada. És una història d'amor, però també barreja històries i coneixements sobre el Japó, sobre l'art. Bé, és molt curteta, l'edició que jo tinc té 120 pàgines, és una edició d'anagrama, és preciosa, la portada també és preciosa i res, jo us recomano que us la llegiu, segur que no us deixarà impassibles. I res, fins demà. Demà tenim la nova secció d'Altres Veus amb Carmela, que ens explicarà un poema. Així que espero veure-us demà, que tingueu un molt bon dia i molts petons.